Hola, soy Diego Espinosa y agradezco a Dios por permitirme compartir contigo este estudio bíblico a través del Ministerio de Enseñanza del Proyecto Estulos. Antes de empezar, considero que es necesario presentarte 5 aclaraciones y 2 recomendaciones para aprovechar al máximo este alimento espiritual. Aclaraciones. Primero, el presente estudio ha sido realizado con una correcta exégesis y hermenéutica apegada a la doctrina de la Iglesia de Cristo. Segundo, los estudios bíblicos compartidos cuentan con un análisis contextual, histórico y en algunos casos científicos. Tercero, cada estudio bíblico ha sido enriquecido con valiosos aportes de hermanos maduros en la fe, de fiel testimonio en la doctrina de la Iglesia de Cristo. Cuarto, aquí no encontrarás opiniones o creencias personales ni posiciones de ciertas denominaciones que inundan el Internet. Quinto, los textos bíblicos utilizados son únicamente en versión Reina Valera 1960, ya que consideramos que esta versión es la de mayor confiabilidad en la profundidad de las palabras en hebreo, griego y arameo. Recomendaciones. Utiliza una Biblia física de versión Reina Valera 1960 para que puedas subrayar las palabras clave que verás en las diapositivas de este video, coloreadas en rojo. Haz anotaciones en un cuaderno de lo que consideras más importante y de lo nuevo que hayas aprendido, para que siempre lo tengas a la mano y lo puedas compartir con alguien más. Espero que este estudio te ayude a crecer espiritualmente, en conocimiento y entendimiento. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos. Continuando con nuestro estudio bíblico de edificaciones espirituales, el día de hoy nos corresponde analizar los versículos 10, 11 y 12 de Primera de Corintios, capítulo 3, por lo cual pido a ustedes, hermanas y hermanos, abramos nuestras Biblias y también tengamos nuestro cuaderno de apuntes a la mano para poder dar inicio con este estudio. La palabra de Dios en los versículos 10 y 11 nos dice lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo presenta 2 roles que debemos de tener muy claro. El primer rol del perito arquitecto, que hace referencia a todos aquellos que somos predicadores, maestros, colaboradores o siervos que estamos llevando la palabra de nuestro Señor a la vida, tanto de los gentiles como la vida de nuestros hermanos dentro de la iglesia. Ten en cuenta, hermano y hermana, que este rol es muy importante, ya que somos nosotros quienes estamos plantando este fundamento, el fundamento, el cual es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que cuando hablamos del Evangelio de nuestro Señor, estamos hablando a la predicación de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, tomando en cuenta también que es importantísimo hablar de su vida ejemplar aquí en la tierra, el cual tenemos como un modelo para nosotros también vivir de esa misma forma aquí, mientras nuestro Señor Jesucristo regresa por segunda ocasión. Recuerda que el Señor regresará por toda su iglesia para llevarle hasta la presencia de nuestro Dios
por toda la eternidad. Así que les animo, hermanos o hermanas, a que estemos fieles y firmes en la doctrina de nuestro Señor y también perseverando en las enseñanzas de los apóstoles. Y el segundo rol que menciona el apóstol Pablo es el rol de dueño, ya que en el versículo 10 dice, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno, es decir, tú y yo, somos netamente los responsables de la construcción de nuestras edificaciones espirituales. En otras palabras, tú y yo somos responsables de nuestra maduración espiritual. El papel o el rol de aquellos perito arquitectos, de aquellos predicadores, maestros, es pasarnos bloques de información espiritual para que con eso nosotros vayamos construyendo nuestras columnas y vayamos construyendo nuestras paredes espirituales. Ese es el rol y el trabajo de los predicadores, mientras que el tuyo y el mío es evaluar de qué tipo es ese bloque de información espiritual para incluirlo dentro de nuestras edificaciones. En la presente ilustración que podemos ver en nuestras pantallas, vemos una referencia a lo que hemos estudiado en el versículo 10 y 11. El fundamento, la cimentación de nuestras vidas espirituales es el Evangelio, la vida de Jesucristo, su muerte, su sepultura, su resurrección y su regreso. Y según el autor de Hebreos en el capítulo 6, podemos ver que en este fundamento nosotros tenemos la responsabilidad de tener muy claro las 7 columnas de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y estas 7 columnas estaremos conversando en próximos estudios para que tengamos columnas fuertes en nuestras vidas. Así que les animo a continuar viendo los estudios de Estulos Liderazgo Práctico. En el versículo 12 la palabra nos dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí nosotros podemos ver una lista que presenta el apóstol de la calidad de esos bloques de información espiritual que nosotros podemos recibir por parte de los maestros, predicadores o colaboradores que llevan la palabra de Dios. Estos bloques de información puede estar desde el más precioso, como el oro, hasta aquel que es ilusorio pensar en utilizarlo dentro de una edificación, la cual es la hojarasca. La hojarasca es un montón de hojas secas apiladas. Yo te pregunto, ¿alguna vez has visto alguna construcción levantada con columnas de hojarasca? Yo personalmente no lo he visto. Y así como no podemos ver y probablemente concebir que de forma material podemos construir una edificación con este tipo de hojas, tampoco podemos tener una vida espiritual construida con bloques de información de hojarasca. Es importante que tú y yo, como dueños de nuestras edificaciones espirituales, podamos identificar la calidad de material con la que se va a construir cada una de nuestras columnas y paredes espirituales. Y esto hace referencia mucho al alimento sólido que nosotros podemos recibir. Así es, hermano y hermana. Tú y yo tenemos la responsabilidad de evaluar qué tipo de información espiritual, de conocimiento espiritual estamos recibiendo para nuestras edificaciones. En la presente imagen, quiero que veamos de una forma ilustrativa lo que el apóstol Pablo está mencionando acá. En esta imagen podemos ver 3 personas, haciendo referencia a 2 de ellas que están preparando material y pasando el material hacia el dueño de la construcción, que es usted. Tenemos al predicador 1, predicador 2, que están llevando el mensaje, que le están pasando a usted, y usted tiene que estar muy seguro de analizar y ver qué tipo de información espiritual está recibiendo. Luego tenemos, por otro lado, el fundamento. Este fundamento que, como ya lo hemos dicho, es la base, la cimentación de nuestra vida espiritual, la cual es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí al predicador 1, preparando el material, preparando un sermón, una prédica, un estudio bíblico, un mensaje de reflexión para un devocional. Este puede ser de oro, plata, piedras preciosas, madero, heno u hojarasca, que será recibido por usted.
Y aquí yo quiero hacer una reflexión en el que nos permitamos identificar a qué podemos recibir o llamar oro dentro de estos mensajes o bloques de información espiritual que recibimos. Pues todo aquello que está relacionado a tal como lo dice la Biblia es oro. Cuando nos dicen y nos predican las cosas tal y como son y tal como el Señor Jesús y nuestro Dios lo ha dicho, eso es oro. Cuando nosotros recibimos prédicas sin ningún tipo de tinte denominacional o sin ningún tipo de pensamiento humano y peor aún, humanista, eso es oro. ¿Y qué es lo que usted está haciendo, hermano y hermana? Con esto que están llevando los predicadores hacia usted, que estamos llevando los maestros hacia usted, usted mira, analiza el material y ubica en su edificación espiritual. Recuerda, tú eres responsable de tu propio crecimiento espiritual, tú eres responsable de tu edificio espiritual, del material con el que estés construyendo. Y podemos ver ahí aquella columna que hace referencia a una de las 7 columnas de la doctrina de Cristo, de las enseñanzas de nuestro Señor que podemos encontrar dentro de la palabra. Vamos a hacer un ejercicio, como ustedes tienen en pantalla, de peritaje de una edificación espiritual. Recuerda que nosotros como dueños debemos de analizar y evaluar qué información espiritual o conocimiento espiritual se nos está transfiriendo para nuestras edificaciones. Entonces, lo que tú tienes en pantalla son distintas aseveraciones o bloques de información que nosotros podemos recibir y que estoy seguro que en algún momento de tu vida las has escuchado. La primera dice, si pecas, debes de arrepentirte e ir dejando el pecado de a poco. Mi pregunta es, ¿qué tipo de material es este bloque de información? Pues es heno, por no decirlo también hojarasca, ya que sabemos nosotros que si pecamos debemos de arrepentirnos, pero debemos de sacar al pecado de raíz. No podemos pensar en cambios de a poquito. Y esto estaremos analizando en un próximo video con respecto a lo que es el arrepentimiento de obras muertas. Analicemos la siguiente información que dice, no importa si no te reúnes como iglesia los domingos, si es por trabajo, deporte, reunión familiar o vacaciones. Esto netamente es una información de hojarasca. No hay otra palabra, ya que sí importa que tú tengas comunión con tus hermanos y hermanas el día domingo, el día del Señor. Sí importa, porque en función de la decisión que tú tomes, tú estarás diciéndole al Señor qué es más prioritario en tu vida, si es Él en su día o si es un par de centavos o dólares en su día. Así que te invito a que reflexiones en esto. La siguiente información dice, no es necesario el bautizo en agua, basta solo con la oración de fe. Esto ni siquiera entra dentro del listado de materiales, ya que esto es una falsedad completa. Nosotros, miembros de la Iglesia de Cristo, estamos seguros y convencidos que el bautizo en agua es necesario para alcanzar la salvación. Así que ten mucho cuidado si has escuchado aquello o si has tenido tus dudas. Insisto, en próximos videos de estos estudios bíblicos estaremos conversando también sobre la doctrina de los bautizos. Siguiente bloque de información espiritual. La salvación no se pierde. Dios es amor y Él quiere verte en el cielo. Esto es otro engaño. Y es un engaño que Satanás está utilizando últimamente para alejar a muchos miembros de la Iglesia de Cristo de la verdad. Parte de la enseñanza de los apóstoles es, y que tenemos dentro de la Iglesia de Cristo, es que la salvación sí puede llegar a perderse. Es verdad, Dios nos ama, pero también debemos de considerar que si no somos fieles o si no perseveramos hasta el final, existe la posibilidad de que perdamos la salvación. Siguiente bloque de información. El testimonio del creyente frente a los que lo rodean sí importa, ya que este confirma la presencia del Espíritu Santo en esa vida. Esto, hermanos y hermanas, es oro puro. ¿Sí? Porque el testimonio tuyo y mío, tanto entre la iglesia como
para los de afuera es muy importante, ya que ese testimonio de vida está confirmando que tú en realidad tienes y estás caminando con el Espíritu Santo. Esto es oro, oro puro. Y finalmente, tenemos la siguiente aseveración para este peritaje que estamos haciendo. Jesucristo nos enseñó la voluntad del Padre. Es verdad, Jesucristo vino a enseñarnos. Sin embargo, completemos la información. Jesucristo nos enseñó la voluntad del Padre y nos enseñó también que podemos poner en práctica. Y no solo eso, que debemos de ponerlo en práctica todo lo que estudiamos. Probablemente es una información en la que se puede profundizar, pero para ejemplo, dentro de este estudio, he calificado esto como plata. Espero, amada hermana, querido hermano, que después de este estudio hayas concientizado en que tú eres el único responsable de tu edificación espiritual. En otras palabras, tú eres el responsable de madurar espiritualmente, analizando a través y por medio de la sabiduría que podemos pedir a nuestro Dios y que Él nos la puede conceder, analizando la calidad de esos bloques de información espiritual que estamos recibiendo por parte de los predicadores, maestros, colaboradores o siervos. Ten muy claro y ten muy en cuenta día a día que tú tienes y eres quien va a ir colocando esos bloques espirituales para la construcción de aquellas columnas y de aquellas paredes que son importantes para tu vida espiritual. Ruego a mi Señor, desde lo más profundo de mi corazón, que Él sea dándote sabiduría para que seas construyendo una edificación espiritual que a futuro soporte la prueba. Tema que estaremos estudiando en el próximo video. Que el Señor les bendiga. Cristo tengo dulce comunión, gozo de amistad divina con Él en mi corazón.